Bien, muy bien. La Fundación Observatorio PYME, que es una entidad totalmente apartidaria en la República Argentina, siempre realiza informes respecto del estado de situación de las pequeñas y medianas empresas. No solo pymes en sectores industriales, manufactureros, sino también en otros sectores, como son los vinculados a la tecnología, al software y demás, que forman parte un poco del entramado que genera mano de obra en la Argentina. ¿Qué es lo que advirtieron en este trimestre, en el segundo trimestre de 2025? Una situación cada vez más acuciante en relación a un montón de dificultades que están teniendo para producir, es decir, tienen menor demanda del mercado, lógicamente, porque hay una pérdida de poder adquisitivo. Al mismo tiempo están teniendo aumentos de costos muy importantes que no lo pueden trasladar a precios como sí quizá sucedía en otros años, donde si te aumentaban los costos vos la pasabas a precio y mínimamente mantenías la rentabilidad. Y en este caso se están enfrentando también con otra advertencia que son las importaciones. La apertura económica que se está dando en este gobierno, mucho más exacerbada respecto de los anteriores, hace que no tengan las mismas reglas de juego a la hora de poder producir y vender. Por lo tanto, lo que llega importado más barato directamente le compite y lo saca del lugar, en un contexto donde está muy difícil también para la familia a la hora de comprar. Y si encuentra algo importado más barato, por supuesto que elige lo más barato. ¿Qué porcentaje del empleo privado genera en el país la pequeña y mediana empresa? Siempre las pymes generan entre el 70 y el 80% de la mano de obra en la República Argentina. Estamos hablando de estructuras muy chicas, en su mayoría son familiares. Exacto. Que los empleados terminan siendo muy conocidos, son familiares, amigos, conocidos de conocidos, donde inician de manera informal, después se formalizan. Es un proceso que en la Argentina tiene muchos años y que después hay algunas pymes, sí hay que decirlo, que han podido escalar, han podido expandirse, crecer naturalmente porque así el mercado lo permite. Sin embargo, ante situaciones particulares, distintas políticas se enfrentan con problemas concretos. Tenemos datos en relación a esto. Te iba a preguntar y te iba a acotar antes de que pasemos a los números duros que ha suministrado este informe, que cuando se habla de potenciar el empleo privado, de incentivar el empleo privado, bueno, habrá que ver entonces qué reglas de juego podemos modificar en el macro para ver de alguna manera de que no terminen perdiendo tanto ni en cantidad de ventas y también en lo que tiene que ver fundamentalmente con el empleo. Siempre están pidiendo, por ejemplo, que si algo importado llega acá a la Argentina, hay una carga impositiva muy fuerte, no solo de los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, las tasas municipales, que siempre se recargan sobre el precio de lo que se produce a nivel local, que no lo tiene el importado. Esa es una de las medidas. Después hay un montón de costos que también advierten las pymes, sobre todo las que producen, los costos energéticos, que también influyen a la hora de determinar el precio, materias primas, que así se va trasladando en cadena y hace que producir en la Argentina con este tipo de políticas sea más caro que si lo traes de afuera. ¿Hay alguna medida del gobierno nacional / gobierno provincial que haya de alguna manera bajado estos costos que vos estás marcando para poder potenciar de alguna manera la venta y el empleo pyme? Ha habido algún tipo de medidas paliativas, pero cuando uno ve el resultado final, la ecuación termina siendo negativa. De hecho, advierten justamente por esta problemática. El dato concreto, el observatorio te dice que bajó o se mantiene en el 70% de las pymes de la Argentina, es decir, están en una situación bastante límite en ese sentido, porque si a la mayoría le bajó o se mantiene con lo mínimo, están en una situación muy compleja donde la demanda del mercado interno está cayendo. Por otro lado, el 74% de este informe reportó aumentos de costos. Los aumentos de costos implica que tengan que enfrentar más cara el pago de la luz, el pago de los alquileres, el pago de salario, el pago de un montón de partes de los insumos que hace que se le dificulte a la hora del famoso Excel que dice el gobierno de que tienen que sacar las cuentas. Después dice el 35% pudo trasladar los costos a precio, es decir, 74% dice que le aumentó, sin embargo, prácticamente menos de la mitad pudo en parte esos costos trasladarlo a precio y decir, bueno, por lo menos lo termina pagando el consumidor. Años anteriores, hay que decirlo, lo terminaba pagando el consumidor, esto era proceso inflacionario y demás. En un proceso de desaceleración inflacionaria, que también hay que reconocerlo, con las medidas obviamente que el gobierno nacional toma desde su punto de vista, desde su ideología, hace de algún modo que de todos modos la ecuación sea muy finita, porque tenemos un mercado muy difícil, el consumidor se está compitiendo y mucho por precio en la calle, te das cuenta.
El que te vende más barato de un local a otro, la gente recorre cada vez más, y está bien que lo haga, pero en otros contextos no recorrían con la misma necesidad, ¿no? Por ejemplo, ahora se viene el Día del Niño para el domingo. La gente, no tengo dudas, que está recorriendo más de 2, 3, 4 locales para ver quién le vende más barato, lo que quizá antes simplemente con ir por un local elegían y listo. Claro. Bueno, la situación es totalmente diferente. Veamos más datos del observatorio que también dan cuenta de la problemática. El 33%, y esto tiene que ver con las importaciones, el 33% perdió mercado en relación a las importaciones. Es decir, el producto importado le ganó en la venta. Es decir, una de cada 3 ventas, digamos, te lo termina dando el producto importado, y ellos han perdido la participación dentro del mercado interno, lo cual da cuenta de que están compitiendo y muy fuerte, y por supuesto están quedando fuera del mercado porque lo que viene de afuera es más barato. Están compitiendo y están perdiendo. Exactamente. Por otro lado, el dato, 73% se ve amenazado por las importaciones, sobre todo chinas. Hay que decirlo, la mayoría de las importaciones de un montón de cosas, por ejemplo los juguetes, que es un ejemplo que hemos dado, son mucho más baratos y te compiten, lo están sacando directamente de la cancha. Claro. Estamos hablando sobre todo de China, que es muy económico. Y uno sabe que, por ejemplo, detrás de China, todo lo que se produce, hay otro régimen laboral totalmente de explotación cuando uno lo compara en los términos de trabajo que se producen acá. Son regímenes de 12, 14 horas de trabajo que realizan en China, que le permiten poder después comprar y vender en países como el nuestro mucho más barato, montos, claro, con otras reglas ambientales, con otras reglas de juego impositivas dentro de China, que le permiten vender a costos que ni siquiera acá le alcanzan para comprar el insumo. Y por otro lado, el tema preocupante que advierte este observatorio, insisto que es apartidario, por si alguno tiene alguna duda en términos políticos, el 4,7% es lo que cayó el empleo pyme industrial, que es, por supuesto, acá el tema más angustiante, sobre todo para aquellas familias que venían con un trabajo registrado y que se enfrentan con este tipo de situaciones donde está el sustento de la familia a partir de este tipo de trabajo. ¿Qué expectativas hay para los próximos meses en torno al trabajo y a la venta expectativas, pyme? por supuesto que no son las mejores. De hecho, cuando se les pregunta a los empresarios pymes, son bastante cautos aquellos, y algunos ven quizá un horizonte mucho más dificultoso si es que este tipo de políticas económicas se mantienen. Por lo tanto, insisten con, sobre todo, una baja impositiva. Hay que decirlo también, está muy pendiente, y esto es un tema político muy fuerte, la reforma laboral, en qué términos se va a dar, la reforma jubilatoria, previsional. Son temas que están en el tapete, que están en discusión, y en un contexto electoral, por supuesto, que se empiezan a ver, sobre todo de cara a los próximos meses de elecciones.